Hay más de 39.000 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento y en total, quienes son parte de este listado sumaban hasta el 8 de marzo una deuda que supera los 57.000 millones de pesos. Queremos conversar sobre este tema con la abogada de defensa de deudores, Luisa Martínez, a quien le agradecemos por estar con nosotros durante esta mañana. ¿Cómo está, Luisa? Muy bien, gracias, Ivo. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Luisa, a 3 meses de entrada en vigencia este mecanismo para poder promover y garantizar el pago de las pensiones, ¿cuál es la evaluación que haces? Es una evaluación positiva sin perjuicio que lleva muy poquito tiempo, entonces la verdad que poder arrojar resultados que nos permitan ilustrar cuál va a ser la realidad suele ser un poco apresurado. Sin perjuicio es un gran avance, como hemos sabido, los números de incumplimiento por parte de los alimentos que se deben en favor de hijos y hijas es altísimo. Entonces todas estas medidas que son acciones positivas que permiten finalmente que se pueda avanzar en este cumplimiento y, por qué no decirlo, es un cumplimiento forzado, porque entendamos y partamos de la base que esto como un derecho y un deber por, en este caso, los padres o madres que son aquellas que deben proporcionar los alimentos. Acá ya estamos en una esfera de un cumplimiento forzado, o sea, no hubo voluntad para poder hacerlo de manera autónoma y por ende la ley entrega estas herramientas para poder forzarlo. Y entre esto, además del Registro Nacional de Deudores, sabemos que hay otro tipo de acciones que lo complementaron que antes no existían, como por ejemplo el hecho de poder retener de las devoluciones de impuestos las pensiones que se adeuden, o el hecho de poder, ante la obtención de un crédito, también poder retener parte de lo que se adeude, entre otras acciones positivas que normativamente permiten que ojalá esta deuda y esta deuda tan altísima que existe disminuya y obviamente se llegue también a un efecto disuasivo de que quien está obligado o obligada al pago de pensiones de alimentos lo cumpla en tiempo y forma. ¿Qué tan necesario era regular esta situación, teniendo en cuenta la cantidad de deudores, también la imposibilidad muchas veces de quienes tienen que luchar contra esto, de no tener las herramientas específicas que los pudieran ayudar también? Sí, efectivamente era absolutamente necesario avanzar en una regulación que también se adaptara a la realidad. Como siempre lo decimos cuando hablamos de temas legales, la realidad, la sociedad avanza mucho más rápido de lo que puede avanzar una normativa, una regulación. Entonces miras a esa necesidad, era absolutamente necesario, o sea, las cifras efectivamente son bastante decidoras y más aún pensando en que la mayoría de quienes estaban obligados al pago de pensiones de alimentos eran padres que incumplían en esta obligación. Entonces ahí también viene todo otro tema que envuelve esta situación, que es la brecha salarial, qué es la situación de las jefas de hogar, el aumento finalmente que ellas tienen en su endeudamiento que, mira, históricamente han sido súper buenas cumplidoras, pero se ven obligadas a tener que endeudarse para el cumplimiento de gastos que nos alcanzan a cubrir con los ingresos que ellas puedan obtener, entre ellos pensando este pago de alimentos, de pensión de alimentos. Entonces era algo absolutamente necesario para poder exigir el derecho de niñas y niñas de poder contar con este dinero de aquel padre o madre que no es la que tiene o no tiene el cuidado personal y que en su mayoría son aquellas mujeres jefas sostenedoras de hogar quienes tenían que sacar adelante a los gastos de sus hijos. Luisa, expliquemos un poco cómo funciona este registro, porque hay que ir formalizando esta deuda de pensiones ante los tribunales de familia para poder optar finalmente a poder inscribirse en este registro de deudores, ¿o no? Claro, efectivamente uno puede acceder a través de la plataforma de la Oficina Judicial Virtual con la clave única y es súper importante que todas aquellas personas que sean favorecidas finalmente o que se hayan decretado alimentos a través de una resolución judicial puedan acceder a esta plataforma con su clave única. Allí van a poder actualizar la deuda, si es que finalmente existe esta deuda. Normativamente los tribunales van a enviar el listado con los deudores que tengan, por ejemplo, 3 o más pensiones de alimentos consecutivas en deuda o más 5 o más discontinuas. O sea, en el fondo, esa es la base para poder ser parte de este registro. Y ya habiendo estado en este registro, aquella persona obligada al pago de pensión de alimentos, finalmente ahí se despliega un catálogo de acciones que yo voy a poder ejecutar para poder exigir el cumplimiento del pago de alimentos, desde cancelación o en el fondo no poder renovar la licencia de conducir, el hecho de poder, si esta persona va a obtener un crédito de más de 50 UF, voy a poder retener hasta el 50% de ese crédito. Entonces esto también va con un trabajo bien mancomunado y unido
con instituciones privadas y públicas para que efectivamente el cumplimiento de esta norma sea el que se espera, porque obviamente en la implementación, en cómo esta norma va a ir trabajando en cada uno de sus eslabones para asegurar el éxito de la misma, es también súper importante. Entonces acá hay un trabajo, por ejemplo, bien mancomunado con las instituciones financieras, con la banca, con otras instituciones financieras que puedan otorgar crédito, por otro lado, por ejemplo, con el conservador de bienes raíces, para el caso de ventas de inmuebles, con el registro de vehículos motorizados del registro civil, si es que hay ventas de vehículos. Entonces hay varias instituciones que finalmente intervienen, además de los tribunales de justicia, para que se pueda materializar este cumplimiento forzado. Luisa, si bien ahora hay una herramienta legal, esto se va a reforzar el mes de mayo con la ley de responsabilidad parental y el pago de pensiones de alimentos. Va aumentando el número de inscritas en el registro de deudores, pero los que van saliendo también lo está haciendo de manera muy lenta pese a todo este registro. Se siguen acumulando, al menos se tiene ya contabilizado, registrado quiénes son las personas deudoras de alimentos, pero quienes salen de ese registro en estos primeros 3 meses ha sido muy lento, ha sido un porcentaje mínimo. Claro, pensemos que finalmente, como antes no existía esta herramienta, no teníamos este registro nacional de deudores. Entonces, se esperaba que el volumen de ingresos fuera altísimo, fuera muy alto, porque había un alto incumplimiento. Entonces, ante ese alto incumplimiento, creemos que finalmente esta salida va a ser más paulatina, porque, reitero, esta es una norma relativamente reciente, que también tuvo la dictación de un reglamento de por medio, que finalmente lo que regula, lo que va a aportar es esta implementación. Entonces, tiene que empezar a trabajar este engranaje de manera más ordenada, de manera más coordinada, con miras a que este registro, después que tuvo como un ingreso masivo, después vaya disminuyendo como se espera con estas acciones que finalmente son orientadas a obtener el cumplimiento del pago de los alimentos. Sin perjuicio a ello, también tenemos que entender que a pesar de la existencia de esta normativa, van a haber personas que no van a seguir cumpliendo. O sea, por más allá de lo mismo que pasa cuando uno analiza los delitos. Oye, pero si hay un delito asociado, hay una pena, yo puedo ir a la cárcel si cometo un delito, pero eso no es 100% disuasivo a no hacerlo. Entonces acá hay todo un cambio cultural del entendimiento de la importancia del cumplimiento de una obligación y de un derecho que le asiste a nuestra niñez de poder obtener el pago de sus alimentos que han sido decretados. O sea, en el fondo acá no es un favor, sino que es una obligación para poder mantener a los niños y niñas que son los beneficiarios finalmente. Y además entender la base de que esto es una obligación y hay de parte de ellos un derecho. Yo creo que esto todavía culturalmente sigue siendo visto como a veces una pugna entre padres que se separan y a veces no se orienta o se pierde de vista cuál es el objetivo principal. Entonces, en la medida que haya un cambio cultural, acompañado obviamente de normativas que sean efectivas, vamos a poder ir viendo realmente una disminución de aquellas personas que están en este Registro Nacional de Deudores y además que finalmente son deudoras de pensiones de alimentos. Luisa, por último, para salir del registro de deudores de pensiones, ¿hay que pagar la totalidad de la deuda? Tengo que pagar la totalidad o llegar a un acuerdo de pago. Este acuerdo de pago es con quien finalmente tiene el cuidado personal de los niños o niñas que son los beneficiarios de los alimentos. Entonces, si yo abordo un acuerdo de pago, que por ejemplo se hace cargo de decir yo voy a pagar mensualmente lo que debo, más los alimentos que me corresponden pagar mensualmente, y eso se presenta al tribunal y se aprueba, vamos a poder también salir de este Registro Nacional de Deudores, o obviamente también por el otro lado, si es que se paga la totalidad de la deuda. Esos son los dos grandes mecanismos para poder excluir este registro. Luisa Martínez, abogada de defensa de deudores.